sobre la nueva variante de la viruela del mono que ha disparado la preocupación a nivel internacional. El investigador peruano Pablo Tsukoyama nos explica qué tan peligrosa es y por qué ha proliferado tan rápido. Vamos a verlo. Se trata de una nueva variante del mismo Mpox, solía llamarse Monkeypox, que causó gran preocupación en 2022. Desde antes se sabía que habían dos linajes distintos, uno menos virulento, que es el de 2022, y el más virulento, que es endémico en África Central. Este linaje más virulento, que circula en África Central desde los años 70 al menos, al parecer ha desarrollado una nueva mutación que le ha permitido transmitirse de manera más eficiente en la población humana. Lo que preocupa de este nuevo brote desde 2023 es que hay capacidad sostenida de transmisión en la población humana. El virus, conforme ha infectado a los humanos, ha desarrollado algunos cambios, algunas mutaciones, y al parecer se está volviendo bastante eficiente en transmitirse en la población humana, y ahí sí hay un riesgo de que el brote se salga de control. El clado 2, que es el que causó el brote de 2022, se sabía que tenía una mortalidad de alrededor del 0.1-0.2%. Sin embargo, este clado 1, que es el que está causando tanto problema en 2023 y 2024, tiene de por sí una mayor mortalidad, que puede llegar a ser hasta el 5%. Entonces es bastante más. Hay vacunas disponibles, pero no en la cantidad suficiente que requerimos para controlar un brote así. El CDC de África estima que para contener el brote en África se requieren al menos unas 10 millones de dosis. Y no hay esa capacidad todavía de producción de vacunas en el mundo. Una cosa muy importante es justamente ver cómo es que esto ha brotado más allá de las fronteras del lugar del epicentro, que es República Democrática del Congo, y se ha ido más allá en otros países también del África. Casi hay más o menos unos 15.600 casos solamente en la parte africana, y de ellos hay más o menos unas 536 muertes. Esto está hablando de un 5% de tasa de mortalidad, y se ha proliferado tanto que ha llegado incluso hasta Europa. Los principales casos que se han visto en Suecia y en España también revisten de preocupación en la comunidad internacional, y es por esto el llamado de la Organización Mundial de la Salud, no solamente para que tengan, digamos, previsto el tema del contagio, porque estamos hablando de una enfermedad que ya había sido en 2022 también considerada alerta mundial, justamente por la rápida propagación. Lo que está dando miedo ahora a la comunidad internacional, o está generando más que todo la alarma, no solamente es la alarma para las personas, sino también para que los países activen sus protocolos ante lo que puede ser esta nueva enfermedad que se está viralizando rápidamente y que muchas personas, por ejemplo, tienen sus síntomas. Pero ¿cuáles son los síntomas? Vamos a ver cómo es que podemos identificar, Cari, esta enfermedad, como es la viruela del mono, o conocido actualmente como Mpox, ¿no? Mpox. Principalmente tenemos los síntomas, el dolor de cabeza, ¿no? Cuando la gente empieza a tener ya una especie de dolores de cabeza acompañado de fiebre y escalofríos, luego dolor muscular, también tiene, por ejemplo, estas pequeñas erupciones en la piel, ¿no? Que salen como una especie de granitos en la piel, como una especie de sarpullido en la piel. Sin embargo, una cosa que ha llamado mucho la atención también es que como un nuevo síntoma está el tema de los ganglios linfáticos inflamados, que es cuando ya empiezas a tener cierta preocupación junto con todos estos síntomas, acompañado del agotamiento. Dicen a los expertos que ya podemos estar hablando de esta variante Mpox, anteriormente llamado viruela del mono. Ahora, ¿no? José, un punto importante que escuchaba justamente de los especialistas era de que estas erupciones cutáneas no solamente se pueden ver en manos, en pies, sino incluso se desarrollan en los genitales. Justamente es un lugar difícil de identificar y que muchas personas podrían avergonzarse y no ir a un centro de salud a decir que se encuentran justamente con este tipo de síntomas, ¿no? Porque justamente se encuentran ubicados en los genitales. Esto, digamos, es parte de lo nuevo que se conoce de esta variante del virus.
virus? Y es que en realidad llama mucho la atención porque este virus es de mayor contagio incluso por el contacto sexual. Y es que, digamos, el roce de este virus, hay dos diferencias que, digamos, podemos hablar, por ejemplo, de cómo es que se propaga este virus, y es que es por el contacto. Y mucha gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esto, por ejemplo, entre este virus, ¿no?, y el coronavirus, lo que en su momento fue la COVID? Y es que estamos hablando de dos enfermedades distintas en realidad, porque una se contagia a través del aire, ¿no?, y otra se contagia a través del contacto con la piel. Y esto sale, como tú mencionabas, a través de repente en estos sarpullidos, estas erupciones en las partes íntimas, pero también en diferentes partes del cuerpo, justamente por el contacto sexual. Una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención es que estas relaciones sexuales entre las comunidades homogéneas o relaciones sexuales homogéneas, ¿no?, era uno de los principales temas en 2022, es decir, entre las personas del mismo sexo que tenían relaciones íntimas. Sin embargo, ahora llama mucho la atención a nivel internacional de los médicos que estos contagios se dan en relaciones sexuales heterogéneas, es decir, hombre y mujer que tienen intimidad y se contagia aún más rápido y que afecta principalmente a los niños. Y justamente ahí lo que mencionábamos, ¿no?, las principales formas de propagación es a través de la ropa, la sábana, las toallas, digamos en el contacto con la herida abierta, precisamente tocar las ampollas contra la piel infectada, estornudos, tos de una persona infectada y contacto directo con los fluidos de la persona que tiene esta enfermedad, que, como te digo, no se contagia a través del aire y no es de tipo ARN, ¿no?, que es, digamos, más fácil el contagio y en las manos de repente al momento de saludar. Esto tiene que, contactarse con otra persona, tocar a la otra persona, y por ende hace que la viralidad sea cada vez un poco más lenta a diferencia de otra enfermedad. Exacto. Eso es lo que diferencia, digamos, la COVID de esta viruela del mono, pero también lo que tú mencionabas. Vamos a ver el siguiente wall sobre las fases que tiene esta enfermedad en la piel, Cari. Y es que justamente empieza con una especie de vesícula temprana, vesícula, este tipo de erupción en la piel, ¿no?, que más o menos mide a 3 milímetros de diámetro. Luego avanza a una pústula pequeña que ya empieza como que a hacerse un poquito más grande, entre 2 milímetros de diámetro, y luego una pústula umbilicada que es un poquito ya más grande, que puede llegar incluso hasta los 4 milímetros de diámetro. Ya es aparente, ya se ve, ya genera ciertos síntomas, y esto hace pues que la gente tenga cada vez un poco más de miedo, y es el momento en el que ya también tienes que acudir a los especialistas porque principalmente no los identificas. Esta es una enfermedad que dura entre 2 a 4 semanas y principalmente estos se dan en las 2 primeras semanas. A partir de la tercera semana tenemos una lesión ulcerada de más o menos unos 5 milímetros de diámetro, ¿no? Y luego, cuando ya han pasado las semanas correspondientes hasta las 4 semanas, ya empieza a hacerse como una especie de formación de costra. En todo este proceso, el contacto con la piel hace que las personas se puedan contagiar rápidamente, y esto preocupa básicamente a la comunidad científica a nivel internacional. Claro, cuando hablábamos de la COVID-19, como para evitar justamente la propagación de este virus, era el aislarse. Lo mismo para esta figura, el aislamiento, el mantener justamente la atención de los síntomas, porque los virus no tienen forma de contrarrestarse, pero sí los síntomas, ¿no? Es, digamos, la misma aplicación de lo que hablamos en el coronavirus, aislarse, evidentemente bajo la supervisión médica. En realidad lo que consideran muchos expertos es justamente que hablan del aislamiento, del distanciamiento social como una de las medidas para poder, digamos, mantenerse un poco a salvo, ¿no? Un poco cuidado, resguardado de este tipo de enfermedades, pero uno de los factores más interesantes es la vacunación en realidad, o más efectivos termina siendo la vacunación. Y es que en el mundo, por ejemplo, se dio en 2022 cerca de 110.000 casos en 116 países. Cuando ya se efectuó la vacunación, ya al año siguiente, quedaron más o menos unos 1.500 casos, justamente de las personas que principalmente tenían más vulnerabilidad, es decir, las personas con comorbilidades ya anteriores, o de repente algunos más vulnerables como los que son portadores del VIH, ¿no?, que son los principales a quienes se les debería vacunar.
Ahora, José, justamente frente a las vacunas, ¿no? Escuchábamos en la entrevista que nos precisabas hace unos instantes de que no hay la disponibilidad. Los laboratorios no han fabricado las vacunas suficientes para asegurar o coberturar a las personas que hoy, por ejemplo, se encuentran más vulnerables en África, que es el continente con más de 13 países en los que se ha identificado este virus. Y lo que llama la atención es que tenemos entendido desde África se ha pedido en más de una oportunidad durante los últimos meses a los laboratorios intensificar la fabricación de esto porque ya en el 2022 fue un problema. Y hoy, 2024, continúa siendo incluso una alerta sanitaria internacional de la OMS, ¿no? Llama la atención de que no aprendemos cuando decimos que se tiene que fabricar más vacunas para poder garantizar la seguridad de la población mundial, porque estamos hablando del mundo, pues no se va al ritmo de lo que se necesita, José. Exacto, y justamente lo hablábamos con el especialista, ¿no? O sea, lo que está haciendo este llamado a la alerta es, digamos, entender hasta qué punto hemos aprendido ya de lo que hemos vivido durante la pandemia. Y es que el tema de la vacunación es muy importante, el tema de tener las vacunas correspondientes y obligar principalmente a los países a que tengan las acciones correspondientes en la adquisición de vacunas y empiecen a hablar, negociar con los laboratorios también empiecen a trabajar aún en más vacunas. Pero vamos a ver cómo de repente podríamos trabajar en el tema de las vacunas y abordar un poco más sobre el tema de la vacunación con nuestro entrevistado. Él es Edward Mesones, médico epidemiólogo, a quien vamos a entrevistar en estos momentos. Hola Edward, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo lo primero que quería preguntarte es cómo vamos en el tema de las vacunas. ¿Hay las suficientemente de vacunas, no sé, en el Perú, pero también en el mundo para poder combatir esta enfermedad como la viruela del mono? Lamentablemente hay una escasez mundial de vacunas debido a que también es un solo proveedor que se da, que es un laboratorio nórdico. Y justo como tú mencionabas, un poco ha sido esta alerta sanitaria internacional para llamar la atención de los fabricantes, de los investigadores, para que puedan desarrollar mayores alternativas de vacunación. No obstante, como ya se ha mencionado, esta enfermedad parte de la década de los 70 y ya estamos en la tercera generación de la vacuna, ¿no? Que es la que tiene Perú, precisamente. Justamente. Pero sí hay... Sí. Quería preguntarte, ¿esta vacuna tiene casi la misma eficacia que con esta nueva variante de el Mpox? Sí, lo que pasa es que la eficacia para una dosis de Mpox, de la vacuna de tercera generación, más o menos es 72%. Con 2 dosis es 85%, que es en promedio una eficacia alta en relación a otras vacunas que tenemos en los esquemas de vacunación. Sin embargo, todavía no hay estudios que muestren la eficacia o la efectividad en realidad estimada para la nueva variante. Sin embargo, tampoco hay evidencia que suponga que la eficacia pueda variar tanto. No se trata propiamente de un cambio muy grande, cuando menos que pueda hacer pensar a los investigadores de que haya un cambio sustancial en la eficacia, más que todo en la efectividad en realidad que tiene la vacuna. ¿Y en el Perú deberíamos estar alertas? ¿Tenemos el nivel de vacunas correspondientes? ¿Cómo es que vamos en nuestro país en torno a ello? Sí, entiendo por los informes que ha dado el Ministerio de Salud de que se cuenta con un stock importante de vacunas. Aquí hay que saber una cosa, ¿no? Que a diferencia del esquema regular de vacunación, en niños, por ejemplo, que tenemos que vacunar entre 600.000 a 700.000 niños por cada año, por cada corte de nacimiento, porque es una vacunación general, o como era en el caso de COVID, que la transmisión era por vía de aerosoles y que se requería una vacunación general. En el caso de la vacunación para Mpox, lo que necesitamos es una vacunación muy específica, por grupos de riesgo o posexposición. Entonces, la demanda que va a tenerse es mucho menor que la demanda si fuera una vacunación general. O sea, no estaría abierto a todo el público, sino solamente a las poblaciones vulnerables principalmente. Sí, correcto. No es una... Y es más, es la recomendación que da el SAGE, que es el grupo experto de vacunas de la OMS. No necesitamos una vacunación abierta a todos, como por ejemplo lo tenemos para la DPT, o lo tenemos para polio, o lo tuvimos para COVID, que incluyó a adultos, ¿no? Acá en este caso la vacunación va enfocada en grupos de riesgo y en personas que están expuestas
o que han sido expuestas a casos ya identificados. Entonces, esto lleva a que la demanda de vacunas no sea tan alta como en relación a otro tipo de vacunación, ¿no? ¿Y nos Ahora, puedes especificar cuáles sí, son estos grupos de riesgo principalmente que tienen que ser vacunados y cómo, ¿no? De repente en un centro médico, en las postas. sí, hay varios grupos de riesgo. El tema es, primero, que la transmisión se da por la exposición cercana, como ya lo han mencionado también los colegas anteriormente. Entonces, los grupos que están más expuestos son aquellos que, que están expuestos por vía sexual, ¿no? Entonces, hay HCH, o sea, hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadoras sexuales, por ejemplo, y también personas que viven con VIH, ¿no? De hecho, si uno ve la casuística en Lima, de los 77 casos reportados hasta ayer, la mayoría son en personas HCH y sobre todo en personas viviendo con VIH, ¿no? Que tienen infección por VIH o que tienen alguna inmunodepresión que podría conllevar a que se dé esta enfermedad, ¿no? Más o menos esos son los grupos que hay que tener en cuenta. Sí, Y hay una forma, perdón, discúlpame, hay una forma que es la posexposición. ¿Qué es la posexposición? Es cuando la persona se expuso a un caso que está identificado y tenemos un lapso más o menos de 4 días para poder también hacer una vacunación posterior a eso, ¿no? Es más o menos la logística que se requiere para estas cosas. Y a las personas que ya están infectadas, ¿cómo es el tratamiento que se debe llevar de repente en los centros médicos? ¿Cómo son las condiciones que debe tener un centro médico? Porque justo lo hablábamos con Cari, el tema del distanciamiento es muy interesante, pero entendamos, por ejemplo, que en el África, donde esta enfermedad se ha viralizado mucho más, hay centros de hacinamientos entre migrantes que ha permitido, digamos, que haya mayor cifra de contagios. Entonces, ¿cómo es que deben ser, digamos, los centros de tratamiento de esta enfermedad? ¿Se debe mantener el distanciamiento entre uno y otro? ¿Cómo es? Sí, aquí hay que diferenciar dos casos. Los casos con complicaciones y los casos sin complicaciones. Usualmente, para América Latina, los casos sin complicaciones requieren un aislamiento domiciliario. O sea, no necesitamos que el paciente venga al establecimiento de salud para estar hospitalizado. No, sino que se hace un aislamiento domiciliario. Para esto, claro está que hay que evaluar las condiciones del domicilio de la persona, en qué espacio está, si hay hacinamiento. ¿Por qué? Porque esto puede conducir a mayor transmisión. Pero si el paciente no tiene esas condiciones, pues habría que evaluar la posibilidad de aislarlo dentro de un establecimiento de salud. Ahora, si hay complicaciones, esto sí requiere una valoración dentro de un establecimiento de salud. Entiendo, ayer justo el Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud sacó la alerta epidemiológica y establece específicamente también este flujograma que ha sido también recomendado por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y también en Europa, que hace esta diferenciación, ¿no?, de la evaluación que hay entre caso con complicación y sin complicación. No obstante, también hay que considerar algo, que no todas las enfermedades que tienen erupciones de este tipo significa que sean mpox, porque también hay otras enfermedades que pueden producir sintomatología más o menos similar, ¿no? Sarampión, incluso la misma varicela. Entonces, lo que se hace es que el personal ya está entrenado, y esto porque hubo el 2022 el tema, para poder sacar las muestras, dependiendo de qué muestras se requieran, y enviarlas al Instituto Nacional de Salud, que es donde se hace las pruebas de reacción de cadena polimerasa en tiempo real para diferenciar lo que es la mpox de otras enfermedades, ¿no? Se hace un pool de enfermedades y luego se ve el diagnóstico cuál puede ser. Ahora, el INS, hasta donde tengo entendido, en base a la norma que se publicó, si es que el caso sale positivo, tiene hasta 48 horas para poder llega la prueba, tiene 48 horas para poder sacar el diagnóstico y luego inmediatamente comunicar al establecimiento, ¿no?, para saber qué medidas tomar. Edward, muchísimas gracias por este contacto con Latina y nos vemos hasta en una siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos.